ahora. Estaba transmitiendo en la página de Facebook, a través de Facebook Live. Estamos acá en Zoom y hubo un pequeño inconveniente. No sé qué pasó, pero bueno, ya está resuelto. Así que les pedimos disculpas y vamos a empezar el día de hoy. Bueno, en primer lugar, quiero darles la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en estas charlas que hacemos. El día de hoy le hemos llamado una tertulia abierta, porque básicamente nos interesa un poquito conversar y que sea un poquito más relajado, ¿no? No tanto como una charla en sí, sino una tertulia. Y para el día de hoy hemos invitado a alguien muy especial. Es un proyecto muy bueno, muy bonito de Centroamérica, de Guatemala. Es un proyecto que está enfocado en salvar a las abejas y en fomentar un poquito el mejor cuidado, ¿no? Entonces, estamos muy contentos que el día de hoy nos pueda acompañar Amit. Amit es la persona del proyecto Big Hop, y pues ya vamos a hablar un poquito más, ¿ya? Entonces, por favor, ¿me pueden comentar si se está escuchando bien? Si se escucha bien, si se ve la cámara, todo. Perfecto. Se escucha bien. Clarito. Ya. Se escucha bien. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces, bueno, bienvenidos a Sano y Orgánico. No sé quién nos está acompañando por primera vez, tal vez. Hay varias personas que nos acompañan el día de hoy por primera vez. Hola, sí, buenas noches. Soy Débora de Ecuador. Débora, bienvenida. Sí, yo también. Ana, bienvenida. Sí, Alexandra, Ana de Ecuador también. Bienvenida. Sí, ¿no? José Tocagón también de Ecuador. De Ecuador. Y si hay gente tal vez de otros países, también nos pueden mandar un saludo. Bueno, a mí desde Guatemala, ¿no? Adriana de Ecuador. Hola, soy de Colombia. De Colombia. Bienvenida. Sí, de Colombia. De Raúl Mendoza, de Ecuador, Chone. De Chone. Bienvenido, Raúl. Perfecto, chévere. Bueno, bienvenidos a todos, ¿no? El día de hoy, pues vamos a ver primero, bueno, vamos a empezar con un video. Queremos enseñarles un video, un poquito para poner en contexto cuál es el tema con las abejas y qué es lo que está pasando actualmente, ¿no? Pero antes yo quiero darle la bienvenida y un saludo bueno, primero a mi compañero Néstor, de Sano y Orgánico, Néstor Pino, que está acá también en la sala. Néstor, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Ahí está Néstor. Estás con el micrófono silenciado. Hola, buenas noches con todos, qué gusto. Amit, qué gusto conocerte. Gracias, Toñito. Bienvenido, Néstor. Por aquí con un poco de frío en Santo Domingo. Muy bien, bienvenido, Néstor. Y quiero también darle un saludo cordial y la bienvenida a Amit. Amit, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido acá al Ecuador. Buenas noches. La próxima vez, pues espero visitarles por allá. Sí, seguro, ya físicamente. He escuchado muchas cosas lindas. Gracias, Antonio, por la invitación y gracias a todos ustedes. De verdad que esperamos tener una conversación ahí fluida, resolver las dudas que pueden ir surgiendo y pues encantado de estar por acá desde Guatemala. Un abrazo a todos. Perfecto, muchas gracias, Amit. Bueno, listo, entonces voy a compartirles un video. Quiero un poquito que lo podamos ver, ¿no? Y lo podamos analizar. A ver, un segundito, vamos a ver. Ya. Listo. Solo voy a colocar el volumen. A ver, compartir la pantalla con volumen. Me confirman si pueden escuchar, ¿ya? Está bien el sonido. Sí, se escucha. ¿Escuchar qué? ¿Sí se escucha? Ya, perfecto. Listo. Ahí corre el video en este momento. ¿Escuchar qué? Si las abejas desaparecen, nosotros les seguiremos en 4 años. Es sin duda alarmante, y si le agregamos que las abejas están desapareciendo, la realidad es la mejor película de terror. En palabras de Albert Einstein, al hombre solo le quedarían 4 años de vida. Sin abejas no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni hombres. Aunque esta frase parezca extrema, la realidad es que si estos pequeños insectos desaparecieran, el reto para la humanidad sería enorme, sobre todo por la crisis alimentaria que vendría. Las abejas son mucho más que solo productoras de miel, son los principales agentes polinizadores.
Y es terrible saber que los principales polinizadores de la naturaleza están desapareciendo. Las abejas comenzaron a abandonar sus colmenas, simplemente no retornan y sus colmenas son encontradas vacías. ¿Imaginan qué pasaría si se extinguieran? Es difícil saber los efectos de su desaparición, pero lo que nos queda muy claro es que estos serían muy graves. Se alteraría el número de especies vegetales, algunas podrían desaparecer, se reduciría drásticamente la biodiversidad de la flora, lo que provocaría la alteración de todo el ecosistema y las producciones agrícolas tendrían que hacer frente a grandes pérdidas económicas por la reducción en la producción. Algo que sin duda afectaría a todo el mercado alimentario y transformaría nuestros hábitos de consumo de manera radical. Sí sobreviviríamos, pero reduciríamos drásticamente en número y nos veríamos forzados a sembrar para consumir nuestros propios productos. Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones, las abejas son responsables de por lo menos 1/3 de la producción mundial de alimentos, polinizando 85% de los bosques y el 70% de los cultivos agrícolas. Alimentos como manzanas, melón, café, maracuyá, naranja, soya, limón y zanahoria dependen del trabajo de las abejas. ¿Pero por qué están desapareciendo? La causa de la desaparición de las abejas no es clara, pero se sabe que es por diversos factores, algunos de ellos de origen humano, como el uso de pesticidas y herbicidas. Cuando las abejas entran en contacto con esas sustancias al visitar flores contaminadas o por la presencia en el aire, se generan problemas de memoria y de navegación en las abejas, lo que provoca que se desorienten y sean incapaces de regresar a sus colmenas, por lo que mueren. Otro factor es la deforestación, que destruye nidos y áreas, lo que reduce la oferta de alimento para las abejas. La desaparición de estos insectos puede también ser atribuida a causas naturales, como enfermedades que perjudiquen la digestión de polen y acortan su vida. También existen ácaros, que se alimentan de sus fluidos corporales, y virus que deforman sus alas y afectan el sistema nervioso causando parálisis. Y claro, la contaminación ambiental y el cambio climático que implica un aumento de la temperatura, inundaciones y sequías. Una forma de contribuir es plantando distintas flores en tus macetas o en el jardín. Si florecen en distintos momentos del año, mejor. Recordemos que, sin flores, las abejas se quedan sin qué comer. Evita usar químicos e insecticidas, ya que esto puede dañar a las abejas. Otra opción sería convertirte en apicultor. Sí, no hace falta vivir en el campo para criar abejas. En muchas ciudades se practica la apicultura urbana. Cada vez más jardines, azoteas y patios en todas las ciudades del mundo tienen su colmena. Tú puedes comenzar con la tuya. Además, puedes dejarle un plato con agua en tu jardín o patio. Quizás no lo sepas, pero las abejas también tienen sed. Y por último, piérdeles el miedo. Las abejas no quieren atacarte, porque si te clavan el aguijón, se mueren. Solo lo hacen si se sienten amenazadas. Entonces, si se posa una abeja sobre tu cuerpo, mantén la calma y espera que se vaya. Las abejas son unos insectos esenciales para el planeta, ya que mantienen el equilibrio del ecosistema y garantizan la producción de alimentos. Muy bien, ¿lograron escuchar y ver bien? Sí. Ya, Sí. chévere, muchas gracias. Sí, porque me mandaron un mensaje y me comentaron que no habían podido escuchar. Ya, perfecto. Listo, entonces eso era una pequeña introducción para que tengan un contexto de qué es lo que está pasando actualmente con las abejas. Ya, es algo muy importante y muy relevante que no puede dejarse de lado, ¿no? A ver, solo vamos a dar un saludo a las personas que nos están acompañando en Facebook Live. Tenemos varias personas que están conectadas, nos están viendo. Aquí están. Un saludo cordial a todas las personas que están, bueno, veo de Ecuador, varias personas, les enviamos un saludo cordial de acá desde Sanovi Orgánico, ¿no? Entonces, en este momento, antes de darle el paso a Amit, vamos a hacer una pequeña trivia, ¿ya? Queremos saber qué tanto saben ustedes de las abejas, ¿ya? ¿Qué tanto conocemos realmente, no? Entonces, en este momento les vamos a poner una trivia, van a ver en sus pantallas, se va a abrir una serie de preguntas, ¿ya? Entonces, y las vamos a empezar a responder y vamos a ver qué tanto sabemos de las abejas.
A ver, ¿dónde está? Listo. Correcto. ¿Me confirma si ven en pantalla? Hay una trivia que dice Big Hop, trivia, abejas. Dice, la primera pregunta, ¿no? Les voy a leer. Y ustedes pueden ir seleccionando las respuestas. Dice, ¿cuántos tipos de abeja encontramos en las colmenas? Ahí están, es una opción, es solo una opción, ¿no? La primera dice, una reina, 2 reina y obreras, 3 reina, obreras y zángano. La segunda pregunta dice, ¿cuánto puede viajar una abeja para recolectar polen o néctar? Tenemos 1 kilómetro, hasta 3 kilómetros, hasta 9 kilómetros. La tercera dice, ¿cuánto vive en promedio una abeja obrera? Entre 30 a 45 días, entre 10 a 25 días, entre 50 a 75 días. Y la última dice, ¿cuál es la principal función de la abeja reina? Poner huevos para la reproducción y crecimiento de la colmena, producir miel o producir jalea real, ¿sí? Entonces, pueden empezar a seleccionar y vamos a después a ver cuáles son las respuestas que recibieron más votación, ¿ya? Vamos a dejar unos segundos más para ver qué tanto sabemos de las abejas, para ver si sabemos un poquito, algo más o tenemos ya un conocimiento un poquito más profundo. Sigan votando, por favor. Esto les comento que solo lo podemos hacer acá en la plataforma Zoom, en la plataforma de Facebook Live, no lo podemos hacer, ¿no? Un saludo a Elizabeth, ella nos está saludando desde Puerto Rico. Muchas gracias por estar acá, Elizabeth. Perfecto, vamos a dejar un par de segundos más. No sé si tuvieron ya la oportunidad de elegir, de votar, de seleccionar las respuestas. Vamos a dejar unos segundos más y vamos a cerrar en un par de segundos más. Ah, ya, saludos. Nos saludan desde Manta, no puedo poner mi video. Ok, chévere. Muchas gracias. Saludos también a Manta. Están desde Cotopaxi también por acá. Muchas gracias. Listo, vamos a concluir esta trivia. Perfecto. En este momento voy a mostrar los resultados y vamos a ver cómo nos fue. Ya. ¿Logran ver los resultados? La primera pregunta dice, ¿cuántos tipos de abeja encontramos en una colmena o en las colmenas? El 80% nos dice que hay una reina, obreras y zángano, lo cual es correcto. Muy bien. La segunda pregunta dice, ¿cuánto puede viajar una abeja para recolectar polen o néctar? El 50% nos ha dicho que hasta 3 kilómetros, lo cual también se acerca un poco a lo que es, ¿no? Me parece que es un poco más, ¿no, Amit? Ya, bueno, un poquito más, sí. Generalmente en promedio 3 kilómetros. Puede ser, correcto. La tercera dice, ¿cuánto vive en promedio una abeja obrera? El 65% nos ha dicho que entre 30 a 45 días, lo cual también es correcto. Y la última dice, ¿cuál es la principal función de la abeja reina? El 80% nos dice poner huevos para la reproducción y crecimiento de la colmena. Correcto, creo que sí tenemos, se ve que hay un conocimiento un poquito ya más, digamos así, más profundo de las abejas. Bueno, listo, vamos a parar. Listo, se paró la trivia. Esperamos que les haya gustado un poquito interactuar y saber un poquito más con esta trivia. Bueno, ahora sí, vamos, le quiero dar el paso a Amit de Guatemala del proyecto Big Hop, pero antes yo quiero leer un poquito acerca del proyecto y lo voy a presentar a Amit. Si bien les habíamos contado que esto es una tertulia y que la idea básica es simplemente es como una charla, ¿no? Y ver qué se puede aportar en este punto, pero sí quisiera presentar a Amit y que ustedes puedan ver la experiencia que él tiene, ¿no? Amit Dakaret es permacultor y apicultor y está especializado en lo que es apicultura biodinámica. Ya nos va a comentar un poquito más qué es esto de apicultura biodinámica.
Amit se ha interesado toda su vida por la conservación y la biodiversidad de nuestro planeta. Y esta pasión lo llevó a recorrer varios países del mundo para conocer y trabajar en diferentes proyectos de agricultura y apicultura ecológica en Kenia, en Portugal, Estados Unidos y Alemania. Inició su formación como apicultor con énfasis en apicultura natural en Kenia en el año 2012. Y luego de iniciar, manejó un apiario en Bonn desde el 2012 hasta el 2016. Posee estudios de especialización en apicultura biodinámica por la Biodynamic Association y apiterapia por la World Apitherapy Organization y un certificado en permacultura por la Geoff Lawton. Recientemente fue certificado como apicultor orgánico por Eco Colmena y finalizó un programa de máster en apicultura por la Universidad de Cornell en los Estados Unidos. Además, en febrero del 2020-21, o sea, este año, Amit fue invitado por las Naciones Unidas como orador principal en el seminario virtual global sobre empleo basado en la tierra para jóvenes. Amit cree que la educación ambiental como mecanismo clave para lograr un nuevo despertar social en beneficio de las abejas y los ecosistemas del mundo. Actualmente Amit es fundador y director ejecutivo en el proyecto Bee Hub y cofundador de Bee Hub Academy. Entonces, esa es una pequeña, corta presentación. Amit, te queremos agradecer una vez más por acompañarnos y sabemos que tu experiencia, tu recorrido con el tema de las abejas y la apicultura, pues nos va a aportar acá, bueno, en Ecuador y pues en todos los lugares donde nos estén escuchando en este momento. Una pregunta, ¿si nos están escuchando bien? Hay un par de personas que me escriben que no logran escuchar. Sí, ¿se escucha bien? Se escucha. Ya, perfecto. Sí se escucha. Gracias. Ya, listo. Muchas gracias, muy amables. Listo, Amit, entonces, muchas gracias una vez más. Bienvenido y pues te dejamos la sala en tus manos. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Y también felicidades por la iniciativa. Ahí está también Néstor, que también está en la iniciativa de orgánico ahí en Ecuador. Buenísimo. Realmente la agricultura, la apicultura, la conservación va de la mano. No podemos separar las ciencias, más bien tenemos que unir conocimientos y también hay que admitir que los conocimientos, por mucho que hayamos estudiado y nos apasione, son muy limitados. Puede ser que en cualquier momento de la charla yo no sepa alguna respuesta, pero espero realmente poder contribuir o por lo menos dejar un poquito ahí de conocimiento de parte de lo que he aprendido, aparte de lo que otros mentores, amigos me han compartido a lo largo de estos años. Pero sobre todo, lejos de ser experto en apicultura, porque estoy muy lejos de serlo, es mi pasión, es lo que yo amo hacer realmente en mi tiempo libre. Digo tiempo libre porque aparte de dijo, trabajo en un proyecto de prevención de la violencia que no tiene nada que ver con apicultura, pero también es otra parte de mi profesión. Y lo que les quiero decir es, bueno, en primer lugar, gracias. En segundo lugar, pues ya vi ahí los resultados y están bastante sabidos de conocimiento sobre la apicultura. Entonces vamos a tener una conversación bien rica aquí. Por favor, interrúmpanme. La idea es tener una plática dinámica, ir resolviendo dudas, inquietudes. Y por supuesto que los expertos al final son las personas, como todos ustedes que están aquí, que están dedicando un tiempo valioso en su noche para poder escuchar y compartir, porque las personas que quieren observar y aprender son al final las personas como ustedes que van a fomentar la conservación de abejas. Porque créanme que muchos apicultores, en la apicultura misma está parte del problema de declive en las poblaciones de abejas. Hablando de Apis mellifera, que es la abeja de la miel, hablando de las abejas nativas, solitarias, y las abejas sin aguijón, que también en Ecuador tienen una gran biodiversidad de abejas de la tribu Meliponini o abejas nativas sin aguijón. Desconozco el número exacto, pero seguramente son mucho más que las que tenemos aquí en Guatemala. No sé si alguien quisiera compartir algo al inicio, si no yo tengo alguna presentación allí. Pero antes de todo, feliz Día de la Tierra. Hoy estamos celebrando el Día de la Madre Tierra. Así que gracias y qué buena celebrada la que nos estamos dando aquí. Eso realmente vale mucho, así que muchas felicidades. Hablando de las abejas,
Y los insectos en general, déjenme decirles que a pesar de que la Real Sociedad de Geografía de Londres y el Earthwatch Institute han declarado a las abejas como el ser más importante para la subsistencia en nuestra vida, están enfrentando un declive generalizado. Las que se llevan ese principal problema son las abejas nativas, que realmente son olvidadas. Las abejas de la miel todavía están lejos de ser consideradas en vías de extinción. Son las abejas que comúnmente vemos, esas abejitas con amarillo y negro que producen miel, que son solamente una de las pocas especies, se estima solamente un 3% de todas las especies de abejas de las 20,000 que hay en el mundo producen miel. La gran mayoría no produce miel y las desconocemos y podemos ir compartiendo aquí algunas fotografías quizá, pero en términos generales, más o menos el 41% de toda la etnofauna, de todos los insectos, se encuentra ya en el listado o en vías de extinción o amenazadas, y algunas de ellas ya en el listado rojo de especies amenazadas. Así que tenemos una gran labor por delante, y lejos de celebrar el Día de la Tierra, tenemos que tener ese compromiso para con las abejas, para con la vida, con los árboles, con todo lo que nos rodea. Y tenemos que desaprender ese conocimiento convencional que hemos tenido y aprender de nuevo, muchas veces partiendo de la propia observación y la propia intuición que nosotros tenemos. Entonces, a mí me apasiona la apicultura, me apasionan las abejas, y ellas me escogieron con 18 picaduras la primera vez que yo estuve en un apiario. Iba yo caminando allí, precisamente en Kenia, y con Sam, fue mi primer mentor, y de lejitos, a unos 20 metros me vieron. Yo tenía una chaqueta negra, y a las abejas no les gusta el color negro porque la asocian con depredadores naturales, y bueno, gracias a Dios no pasó a más, pero esa fue mi bienvenida en mi primer día como apicultor. Lejos de desmotivarme, pues quise aprenderlas, porque no sé si alguien de ustedes tal vez puede levantar la mano o algo, han tenido la oportunidad de ir a un apiario, de ver una colmena, ver cómo se desarrolla, y si no lo han hecho, les motivo realmente a que posiblemente en Ecuador exista algún apicultor que esté haciendo las cosas también responsablemente, y puedan hacer algunos tours. Y si no, con mucho gusto organizamos algún tour virtual, por lo menos desde acá, para poderles enseñar un poquito lo que hacemos aquí en Guatemala. Voy a compartir mi pantalla, si me permiten. Y vamos a ver, me confirman, por favor. Yo cuando comparto pantalla, yo ya no los veo, creo yo. Entonces, ahí, Antonio, por favor, me interrumpes, o cualquier... Sí, yo estoy acá. ¿Sí? Ya está habilitado para que puedas compartir, Amid. Ok, perfecto. Adelante. Vamos a ver acá. Me indican cuando... Sí, eso, si tienen inquietudes, preguntas, pueden colocarlas acá en el chat, tanto de la plataforma Zoom como la plataforma de Facebook Live. Y después, si gustan, también pueden abrir el micrófono y pues podemos también conversar. Por favor. Muy bien. Gracias. Y déjenme decirles que me encanta ver un montón de gente. Tenemos 32 personas acá en el Zoom y no sé cuántas harán en el Facebook, pero ya veo que hay de Puerto Rico, de Ecuador, de Guatemala. Así que... En el Facebook están como 12 personas, 12 a 14. Buenísimo. Qué alegre. Entonces, en total unas 43 por ahí. Bueno, me indican por favor cuando ya las veamos. Ahí se ve tu pantalla. Ya se mira. Ok. El lema del proyecto que yo represento, trabajo con Diana y con Alfredo. Posiblemente nos estén viendo por allí. Bueno, Diana posiblemente no, porque ella está estudiando ahorita en Irlanda. Alfredo ya estaba terminando de cenar y ya se va a unir. Así que buen provecho, Alfredo. Y buen provecho a ustedes. Salvemos al mundo una abeja a la vez. Ese es nuestro lema. Nos pueden encontrar como BHOP GT en Facebook y en Instagram. Y hoy, en la conmemoración del Día Mundial de la Tierra, Diana, que es una de las compañeras del equipo, ella es ilustradora, nos preparó este lindo cómic en donde pues prácticamente se representa la biodiversidad, todo lo que representa este día, la madre tierra, el cosmos, el sol, la vida, las flores,
Y si ustedes miran por acá, hay una sorpresita, no sé si se ve bien, pero es un ratoncito que está ahí en medio del bosque tomando el sol. También son parte y muchas veces los queremos exterminar porque no nos gustan. Así que feliz Día de la Tierra y qué bueno poder celebrar con ustedes este día tan importante. A mí siempre me gusta empezar todas mis presentaciones y mis charlas con patrones. Yo soy súper apasionado con los patrones porque en cualquier lugar que vemos podemos encontrar una serie de 8 patrones más o menos que se repiten una y otra vez en diferentes formas y tamaños e infinitas combinaciones. Es parte de lo que aprendí en la permacultura también. Aprendemos a leer patrones para poder simular espacios naturales para poder regenerar algún ecosistema. Pues si nosotros vemos acá, no sé si ustedes pueden ver un hexágono dibujado en estas flores. A veces si nosotros vemos algunas especies de flores o plantas, podemos ver pentágonos, octágonos. En este caso podemos ver un hexágono. Si miran aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y hablando de hexágonos, también lo podemos ver en un panal de avispas papeleras, pues de género Polistes, y la podemos ver también en un panal de abejas. Este es uno de los patrones que se repite en algunas series de seres del reino animal y de las plantas también. Las abejas han decidido construir en hexágonos. Ellas son expertas matemáticas y esta es la forma que es más eficiente en términos de espacio y de recursos de construcción. En este caso la cera de abeja, que es todo esto que vemos aquí amarillo. Entonces ellas saben que este es la mejor forma para poder hacer más eficiente su espacio dentro de una colmena utilizando los menos recursos posibles. Si nosotros tuviéramos solamente círculos pegados unos con otros, siempre quedaría un pequeño triángulo entre círculos. Si tuviéramos cuadrados, por el mismo peso de la miel de las crías que ustedes pueden ver aquí, los cuadrados pesaría mucho y se desfiguraría, no podría ser posible. Y además es bien importante que hay energías que vienen también del sol, del cosmos, de la luna, que también tienen cierta relación con las formas esféricas de la vida. Entonces, por eso también las abejas se van a desarrollar en sus primeros ciclos en forma semiesférica, en este caso el hexágono, y aquí es donde sucede todo el desarrollo. Cuando nosotros miramos la vida en las curvas, todas las curvas tienen que ser espiral, y aquí también podemos ver algún espiral que está formándose con estas larvas. Eso me encanta, no sé, hacer esas analogías de lo que representan también las formas en la naturaleza, que es perfecta, y podemos encontrar hexágonos y podemos encontrar espirales así por montón. Si miran esta de acá, pues producir cera para las abejas es esencial para su desarrollo. Aquí podemos ver cuál es la forma natural en que las abejas van a construir sus panales. Si miran, es como formando unas cadenas invisibles que van a caer por la misma gravedad y ellas van a empezar de arriba hacia abajo en esa forma circular. Cuando nosotros miramos esto es fascinante. No porque por el simple hecho de decir, bueno, ahí producen miel, sino el gran requerimiento energético y metabólico que conlleva la producción de este panal. Cuando ellas están empezando a producir un panal, hacen algunas cadenitas, se unen unas con otras con patitas para hacer mediciones exactas. Y si nosotros agarramos una regla y medimos de este punto a este punto, o de este punto a este punto, va a ser exacto. Dependiendo de las latitudes, por ejemplo, en el norte puede ser un poquitito más grande las abejas, 1 o 2 milímetros más grandes. Aquí en Guatemala más o menos estamos en 4.9 milímetros cada uno de estos. En Estados Unidos 5.1, 5.2. En Ecuador estaremos similar con la diferencia aquí. Y eso es bien importante. Eso es bien importante porque
¿Qué sucede si yo traigo panal de cera estampada? Ya les voy a ir explicando qué significa cada uno de estos términos, pero cera estampada es lo que se utiliza en la apicultura convencional, en donde ya tiene una plancha de cera de abeja, si es que es de abeja, porque la mayoría de los casos ya está mezclado con parafina, que es un derivado del petróleo, ya tiene dibujados los hexágonos que no necesariamente corresponden a las latitudes. Entonces, si las abejas aquí en Guatemala son un poquito más pequeñas y les ponemos un hexágono un poquito más grande, eso significa que puede dar espacio para que crezca una abeja un poquito más grande que no corresponde a las necesidades de estos ecosistemas puntualmente. Y dos, cuando tenemos un hexágono grande y una abeja más pequeña, también son más propensas a que tengan más ácaros, por ejemplo. Por eso tenemos un montón, veíamos en el video, mencionaban los ácaros, es la varroa destructor. Y esa varroa es uno de los causantes principales de varias enfermedades virales en las abejas. Cuando tenemos infestación de estos ácaros, pues hay que tratarlas. Generalmente muchos apicultores las tratan con apistán y otros productos químicos. En nuestro caso, en Beehove, la buena noticia, y lo hemos comprobado porque las colmenas que tenemos a la fecha, en los 2 años que tenemos como proyecto, con abejas que hemos rescatado únicamente, no hemos comprado ningún núcleo de abejas afuera, todas han sido rescatadas, o enjambres que hemos agarrado de un entorno, ¿no? La enjambración es su proceso de desarrollo y reproducción natural, y las hemos dejado ser, y les hemos dado la oportunidad de producir su cera, de consumir su propia miel, su alimentación, de tener un entorno ecológico, libre de pesticidas, libre de herbicidas, por lo menos 3 kilómetros. Ahora ya sabemos que 3 kilómetros es el rango promedio que vuela una abeja. Las abejas van a presentar mucho mejor desarrollo que un apiario convencional. Y en estos 2 años no hemos aplicado ningún tipo de tratamiento, ni químico, ni orgánico. Las abejas están bien. Increíble. Pues las abejas les sirve, este panal les sirve como esqueleto. Si lo vamos a hacer una analogía entre una colmena de abejas con el cuerpo humano, podríamos decir que el panal es como si no fuera para nosotros nuestros huesos. Es lo que le da sostén, lo que le da forma, lo que le da cuerpo a esa estructura, a ese cuerpo que está dentro de una colmena. La colmena se llama ya todo el conjunto de elementos que conforman este ser. Y le llamamos ser porque la colmena la vemos desde el punto de vista de la biodinámica como un ser en donde cada una de las abejas individuales cumple una función muy específica y muy especial. Y lo increíble es que cada una de estas abejitas va a trabajar no para ella, sino en función de las necesidades de toda la comunidad. Siendo una, todas progresan, decía Jesús Manzano de Cocolmena. Y así es como nosotros podemos aprender mucho de ellas, realmente, a ser un poquito más abejas. Y por supuesto, como apicultores tenemos la responsabilidad de dar visibilidad y cuidado a las especies de abejas nativas. Esta es una fotografía que tomé aquí en el jardín de mi casa. Podemos ver a una trigona fulviventris, es de la familia de las trigonas, una abeja nativa sin aguijón, que es de las abejas que también presentan mayor nivel de vulnerabilidad. No estas específicamente, pero todas las especies de abejas que viven en el suelo, estas viven en el suelo, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si aplicamos un químico en un cultivo? Posiblemente hay nidos de estas abejitas. ¿Qué pasa si cortamos un árbol? La deforestación, mencionaba ahí también Antonio. Estamos posiblemente quitando no solamente un árbol y toda la vida que depende de ella, pero también en las raíces viven muchos nidos de estas especies de abejas. Especies de abejas solitarias, por ejemplo, que son el 97% de toda la diversidad de abejas. La gran mayoría, más del 60-70%, son abejas que viven en el suelo. Y algunas pocas viven en estructuras, por ejemplo, en paredes, en troncos, en vigas, en las casas, etc. Pero la gran mayoría de abejas, de especies de abejas, viven en el suelo, nativas.
Entonces tenemos que decir las cosas como son, y si nosotros estamos en un sistema que no considera todas estas formas de vida que viven en el suelo, en simbiosis perfecta, pues estamos mal, porque si no las conocemos, no vamos a poder hacer alguna alternativa más ecológica que les beneficie a ellos, o por lo menos que no las dañe. Entonces, siempre menciono en los cursos de apicultura que damos, cualquiera podría ser un apicultor. Hay apicultura de todo tipo. Nosotros practicamos una y estamos casados con la idea y con la filosofía de la apicultura biodinámica. Pero también podrían haber apicultores, podríamos ser apicultores y de repente compramos un libro y nos dice, tenemos que hacer todo lo que dice aquí para poder cosechar 10 kilos de miel. No es que está mal, es que la naturaleza no se tiene que ver desde esa perspectiva tan cuadrada de recetas. La naturaleza no es un conjunto de recetas, sino hay que entenderla. El principio de una filosofía, el principio de una apicultura sostenible es la observación y es la intuición y es realmente el trabajar de la mano con la naturaleza. Si yo vengo e instalo un apiario de 20, 30, 50 colmenas en un lugar y ni siquiera sé que existen estas abejitas allí, pues posiblemente las estoy desplazando. Y si traigo X cantidad de abejas de la miel a algún lugar en donde posiblemente se cortaron los árboles para sembrar aguacate, que ahora sucede mucho, estamos quitando no solamente esa alimentación de la biodiversidad de plantas nativas, que son las principales para poder tener el polen y el néctar diverso, y no solamente una fuente nutricional, sino también le estoy quitando el espacio a muchas especies que dependían de esas floraciones nativas y silvestres, que al considerarlas malezas, digo malezas entre comillas, porque no son malezas, son alimento para muchas especies, cuando ellas no están, estamos actuando en contra de la naturaleza de un sistema para producir. Entonces, hay que considerar y reflexionar sobre eso. Y no solamente sobre las abejas, sino sobre toda la etnofauna, todos los insectos, muchos de ellos polinizadores. Tenemos las libélulas, controladores biológicos, mariposas también son polinizadores. Algunas de especies de moscas también son polinizadoras también. Otras son descomponedoras. Entonces tenemos que considerar a todos los polinizadores y todos los animales que dependen de un sistema, y por eso nosotros le llamamos un sistema apícola integral porque considera todo lo que existe ahí. En ninguna manera podemos ni debemos implementar acciones que van a ir en contra de todos ellos con tal de tener un sistema de producción de miel. Eso iría en contra de lo que estamos celebrando hoy, que es el Día de la Tierra. Aquí podemos ver una mosca en el lado superior izquierdo. ¿Cómo diferenciar una mosca? Pues, una forma fácil, o dos formas. Uno es que solo tienen un par de alas y tiene estos pequeños como antenitas en su cabeza y tienen ojos grandes. Ya las conocemos. Pero si ustedes miran su cuerpo, esta mosca está llena de polen. Un agente polinizador es que se posa en una flor, se llena de polen por esos mismos intercambios de energías negativas y positivas. Y cuando se posa en otra flor, pues ahí hace la labor de polinización, que es la reproducción sexual de las plantas. Ellas no tienen patas ni pies para poder reproducirse, entonces dependen de todos ellos. Igual algunas especies de escarabajos cumplen esa función de polinización. Mariposas, colibríes, incluso murciélagos. Por cierto, con eso del COVID, muchos murciélagos pagaron los platos porque se los tronaron, diríamos aquí en Guatemala. Y no es justo. Muchas personas confunden también esta fotografía como una avispa, y no. Esta es una especie de abeja nativa sin aguijón. Aquí en Guatemala les llamamos doncellitas. No sé si en Colombia mariolas, o sé si es en Costa Rica, pero hay muchas maneras como les llaman a estas abejitas. Angelitas creo que les llaman. Angelitas, mariolas, doncellitas, toda esta especie. Y lo podemos identificar una abejita porque si miramos el tercer par de patas,
tiene escopas. Esa es una estructura especial que han formado por evolución en su tercer par de patas, que es donde van a almacenar todo el polen para poder llevarlo a su hogar. Aquí también podríamos ver también. Aquí tiene el tercer par de patas, una pelotita de polen, esta abejita nativa. Pero el problema, generalmente hablando, es que la misma apicultura también ha sido partícipe de ese declive, como lo que les mencioné. Por un lado, no hemos considerado a esas especies nativas. Por otro lado, nuestro único enfoque ha sido una apicultura que está enfocada en la productividad, en qué puedo sacar yo hoy de esta colonia de abejas, y si no me está dando lo que yo necesito, pues le voy a dar agua con azúcar, le voy a dar A, B y C, un tratamiento para poder producir miel al final de la temporada. Y posiblemente después de eso la tenga que tratar con algún antibiótico porque ya por sí sola ya no va a sobrevivir, más si el entorno está contaminado. Pero si miramos esto y miramos la gráfica de producción de miel, bueno, les digo esto, no sé, aquí en Guatemala es muy común ver estos ositos de miel, entre comillas, porque este es, si no es, bueno, de alguna forma es adulterada. Una adulteración light sería decirles que esta miel es ultra pasteurizada, ultra filtrada, que ya no tiene ningún alimento más que ser endulzante para panqueques. Y dos, es lo más común, es que estas mieles, con tal de producir más y más y más, China y otros países tienen adulterantes, son adulterantes especializados y nos exportan, y nuestros países importan esas glucosas para poder mezclarla con la miel y así poder tener más volumen, y por eso es que miramos esto. Si nos están diciendo que, por ejemplo, en los Estados Unidos han alcanzado cifras récord de una pérdida hasta el 50-60% de abejas cada año, y en Latinoamérica lamentablemente no tenemos unas estadísticas tan claras y tan evidentes, pero hubo un estudio hace un par de años y que nos dijo que en nuestros países había una pérdida entre el 20 hasta el 40% de abejas, de colonias de abejas de la miel cada año. Pero si las abejas están perdiéndose, ¿cómo es posible que estamos aumentando la producción mundial de miel? No sé, es un poco cuestionable. Entonces, tenemos que preguntarnos, bueno, si yo soy apicultor, ¿qué tipo de apicultura voy a hacer? Si no soy apicultor, ¿qué puedo hacer yo como consumidor para poder ayudar a las abejitas? El consumidor tiene un poder muy grande. Todos somos consumidores al final. Y si nosotros queremos ayudar y queremos tener una miel realmente que está siendo producida en beneficio de las abejas por encima de los requerimientos del mercado, entonces tenemos que conocer a ese apicultor. Ya no nos podemos dar el lujo de ir al supermercado y decir, bueno, voy a comprar esto porque es el más barato. O sea, sí se vale, pero sepamos que en primer lugar no tiene alimento y posiblemente estemos apoyando una apicultura que no es sostenible. Entonces, jugamos un papel muy importante. Yo no conozco apicultores en Ecuador. Incluso nosotros no nos consideramos productores, pero sí la idea es ir dando asistencia técnica y capacitación a varias personas a través de cursos, a través de visitar sus apiarios, para que puedan conocer un tipo de apicultura diferente y empezar a producir. De hecho, aquí en Guatemala, en Senaú, ya es el segundo año que apoyamos a una comunidad de mujeres que tienen 3 apiarios pequeños. Y cuando entramos, los apiarios estaban desaparecidos. Casi todas las abejas habían enjambrado o habían muerto, y ahorita se logró levantar desde una perspectiva y una forma de trabajo diferente. O sea, sí es posible. ¿Conlleva tiempo? Sí, conlleva tiempo. A mí me llevó 2 años para poder llegar a un punto de estabilidad en colonias, en algunas de las colonias que yo tengo, que puedo producir una cantidad de miel sin perjudicarlas y sin tener que acudir a alimentación artificial. O sea, es un proceso de transición que sí toma tiempo. Y la naturaleza toma tiempo. Entonces tenemos que trabajar de la mano de la naturaleza y no acelerar los procesos. Por lo menos en nuestra filosofía.
no me crean. Lo que menos quiero es que me crean lo que estoy diciendo. Lo que yo quiero es, por lo menos, dejar ahí alguna información para que ustedes mismos puedan ir, experimentar y tomar sus propias decisiones. Porque esto sí no se trata de decir cómo es la cosa y qué es lo bueno y qué es lo malo, porque yo tampoco soy quien para poder decirles cuál es la forma correcta. Pero sí les doy una perspectiva y una forma de trabajo para nosotros y para la naturaleza. El ecosistema alrededor de donde están estos apiarios sí está funcionando. Esto es muy común verlo hoy en día. La deforestación, imagínense cuántas abejitas nativas vivían aquí. Imagínense cuando está floreando, si puede ser floración nativa, si bien le va a las plantas silvestres, después les echan herbicidas y precisamente son esas plantas de las que muchas especies de abejas, principalmente las nativas, depende su alimentación. Podemos ver aquí una gráfica, este es de Guatemala, solo para que tengan una idea de la cantidad de toneladas que nosotros importamos cada año. 15,000 toneladas de pesticidas, principalmente fungicidas, bactericidas y herbicidas. Esos herbicidas van a visitar una flor para poder colectar néctar y polen y después llevarlo a su hogar. Y eso es lo que causa. Como veíamos en el video al inicio, hay muchas causas que están provocando esto. El Colony Collapse Disorder o el desorden de colapso de colmenas es, pues desde el 2006, más o menos, 2016, perdón, ya se ha hecho más evidente que en algún momento, aparentemente sin razón, las abejas, las colonias completas desaparecen, ya no hay abejas, y lo más curioso es que dejan ahí su miel, dejan todo, simplemente no hay abejas. Y puede ser por la desorientación que causan algunos pesticidas. Algunos tienen una toxicidad muy alta, algunos tienen una toxicidad que es subletal, es decir, que va haciendo más tóxico y más tóxico a medida de que están expuestos a él. Y hay algunos pesticidas que son altamente tóxicos, que son los que causan esto. Esto es, por ejemplo, un campo de maíz rociado o un campo de soya rociado de un pesticida altamente tóxico, posiblemente neonicotinoide, y las abejas, cuando son expuestas a ellas, pues, muchas mueren en ese instante y otras, cuando están pecoreando y regresan a su colmena, traen ese polen contaminado. Ese polen contaminado altamente tóxico, pues al final intoxica toda la colonia. Y esta foto de aquí, en la derecha, esta es una foto mía que tomé aquí en mi casa. Esta es una colonia de abejas rescatadas que yo había traído. Dije, voy a dejarla aquí, a pasar unos días en lo que se adapta, pero sin saber que en un par de días iban a amanecer miles de abejas muertas, porque en algún lugar, algún vecino, por tener un jardín esbelto y lindo y colorido, pero sin vida, decidió aplicar algún pesticida que es altamente tóxico. Entonces, el tema de los pesticidas es bien delicado. Posiblemente no lo vemos, pero se vende en nuestros países como que fuera cereal. Aquí nosotros utilizamos más de 5 pesticidas que son inclusamente prohibidos en los Estados Unidos y en Europa. Los estamos utilizando y los vendemos a granel. Es una gran industria. Me imagino que en Ecuador es algo similar. Y hablando de la apicultura, de lo que les decía, podemos comprar estos libros que nos dicen manual práctico para la crianza de abejas y comercialización, manual de apicultura paso a paso, es una receta, ¿verdad? Ojo. Cría rentable de abejas reinas y producción de jalea real. Por cierto, para poder producir jalea real necesitamos una producción de reinas enorme. Y esa producción de reinas es antinatural. Entonces, cuando nosotros estamos fomentando este tipo de apicultura, cuando hay muy poca información sobre otro tipo de apicultura, porque la mayoría de los apicultores hace esto, y es lo normal, y es lo
es lo correcto, es lo adecuado, es lo que te va a hacer producir mucha miel, es etcétera, etcétera. Y yo cuando doy algunas charlas y hay otros apicultores me dicen, no, estás loco, eso no funciona. Pero volvemos a la pregunta inicial, ¿qué tipo de apicultura queremos hacer? Va a ser una apicultura en donde vamos a criar 20 a 40 reinas cuando en la naturaleza solo habría una, o vamos a seguir sus ciclos naturales. En la apicultura convencional es muy común también marcar las reinas porque cada año son sacrificadas para poder producir más, tener reinas eternamente jóvenes, esa es la idea, pero que no son de la misma casta genética de la colonia general. Podemos ver también diferencias grandes entre lo que les decía, la cera estampada, así se mira. Aquí en Guatemala yo puedo encontrar cera estampada, hay una muy cara que es 90% cera de abeja y 10% parafina, y hay una más barata que viene de China que es 50-50%. Y esta, así es como se mira un panal natural, como el que les enseñé al inicio. Miren las curvas. Esta es una colonia mía. A las abejas, aquí está Alfredo, no sé si de repente ya nos está viendo, pero con Alfredo, este es otro compañero, Fernando. Estamos muy apasionados realmente por su cuidado. Estamos haciendo una apicultura incluso experimental para ver qué funciona y cómo podemos ayudar mejor. Y nosotros a nuestro apiario no le llamamos apiario, sino le llamamos santuario, porque es un lugar que fue creado para el ser, para las abejas, y para que ellas se desarrollen sanamente. Entonces ir con Alfredo a esos lugares es, no sé, al final salís de ahí y estás lleno de energía, no sé, es una sensación tan bonita. Y cuando estamos rescatando unas abejas, podemos percibir también la energía que tienen ellas. Hay algunas que están tan estresadas porque ellas saben que las van a envenenar, las van a quemar y los vecinos no las quieren ahí. Ese mismo temor, el desconocimiento que existe. Pero es de realmente tratar de entenderlas con todos nuestros sentidos y tenerles otra vez respeto y reverencia por todo lo que significan. Todo lo que significa para la vida. Cuando una abeja está visitando una flor, en primer lugar, la flor puede percibir los zumbidos de la abeja. Entonces eso hace que ella vaya a producir más néctar para ser más atractiva a esa abejita. Entonces viene la abeja y está recolectando néctar, en este caso, y en algunas flores está recolectando polen que lo van a depositar en este tercer par de patas. Pero también hay un intercambio de ácido fórmico que existe en toda la naturaleza. Todo tiene ácido fórmico, incluso el ser humano en cierta medida. Cuando la abeja visita eso, también hace un intercambio de ácido fórmico, lo que hace que las plantas puedan regenerarse. Sin eso no habría tampoco la diversidad que vemos. En este lado podemos ver una celda real. Adentro de esta celda real van a ser una reina. En una colonia solo puede haber una reina. Y van a haber en promedio unos 50,000 individuos. De esos 50,000 individuos en promedio, el 95-96% van a ser abejas obreras, que son las abejas hembras. Ella es una abeja obrera. La identificamos también porque tienen las escopas, las corbículas, que es donde depositan el polen. Y las obreras van a hacer todo el trabajo que requiere una colmena. Si nosotros fuéramos, iba a decir si nosotros fuéramos seres humanos, ¿no? Ya somos seres humanos, pero si nosotros fuéramos abejas, imaginémonos. O mejor dicho, que la abeja de repente se convirtiera en un ser humano. La primera labor que realizaríamos nosotros cuando somos bebés es salimos de nuestra cuna o salimos de nuestra mamá y lo primero que hacemos es limpiar y hacer la cama. Imagínense, esa es la primera labor que tienen las abejas. Ellas nacen y nacen limpiando el lugar donde nacieron, para que la abeja reina cuando llegue a depositar un huevo, ese lugar ya esté ahí y no esté limpio. Y esa abeja reina va a pasar por una serie de fases. Va a empezar siendo una abeja ama de casa. Los primeros 10, 11 días de vida en donde va a estar limpiando, va a estar construyendo panal,
a estar alimentando a su reina con jalea real, va a estar alimentando a sus hermanitas pequeñas con pan de abeja, que es polen fermentado con miel y saliva. Y ese otro 4 o 5% son zánganos, cuya misión, en primer lugar, es la reproducción de las reinas. Una abeja reina va a ser fecundada con un promedio de 12 a 13 zánganos, de los cuales tal vez solo uno es de su propia colmena. Las abejas reinas van a volar muy alto para poder copular con varios zánganos de diferentes colmenas en todo alrededor para poder asegurar esa diversidad genética. Y esa diversidad genética es lo que las hace sanas en gran medida. Lo que estamos haciendo con la crianza artificial de reinas es una sobrehibridación en donde hay muy poco linaje. Entonces las abejas ya no tienen esa fortaleza. Este es un enjambre natural. ¿Cómo las capturamos? Por ejemplo, no sé, tal vez algunos de ustedes han visto esto en algún árbol, en su pared, en su casa, en algún vecino y da pánico. Y dicen, miren, tenemos que hacer algo porque yo vi en la película de Hollywood que esas me van a ir a atacar y me van a comer. Pero no es así. Estas abejas, cuando están en enjambre, los enjambres no son agresivos. Que no sean agresivos no significa que no se van a defender. Cuando están así, ellas están con los días contados para sobrevivir. Están expuestas, están sin su esqueleto, están sin su colmena. Estas abejas van a empezar a hacer lo que se le llama danza de las abejas. Algunas de ellas, si nos acercamos, vemos vibraciones y vemos círculos y es súper increíble. Lo que están haciendo es buscando su lugar. Porque antes de partir de su colmena madre, digamos la colmena original, la reina antigua con más o menos el 50% de individuos, va a salir a un árbol posiblemente que no esté muy lejos de allí. Y antes de salir se alimentaron de suficiente miel para poder sobrevivir máximo 4 a 5 días. Si en esos 5 días, digamos una semana ya muriéndose de hambre, no encuentran un espacio, esa colmena ya no tiene futuro. Porque para poder construir un panal, esta es una fotografía del enjambre ya ingresada en una caja y ellas, ustedes miran aquí el panal, el color es blanco, eso significa que acaban de construirlo y en una semana van a poder hacer las primeras construcciones para poder hacer la labor siguiente, que es la colecta de miel y la puesta de huevos. Pero si las abejas se quedan mucho tiempo expuestas, significa que van a acabarse las reservas de miel que tienen en su segundo estómago, como decir un buche, y para las abejas producir cera necesitan comer miel. Si no hay miel, no pueden producir panal. Así es la relación. 7 libras de miel hacen 1 libra de cera. En apicultura convencional lo que se hace es, por eso, se pone una plancha de cera estampada, porque así nos ahorramos muchas libras de miel para que puedan ser cosechadas después. En la apicultura biodinámica, lo que es, bueno, también en la agricultura, en la filosofía y biodinámica en general, cultiva biodiversidad. Si nosotros vemos aquí en estos campos, no es una sola especie, son especies diversas que van a hacer que exista una variedad de flores silvestres, de vegetales anuales y perennes, hierbas, flores, etcétera, que van a traer a insectos benéficos e insectos controladores, que nosotros llamamos plaga, mal llamamos plaga. Una granja es un organismo vivo. En el caso de las abejas, nosotros consideramos a la colmena de abejas como un organismo vivo y el entorno también es parte de ese organismo vivo. Todos los elementos tienen una relación unos de otros. La biodinámica enfrenta pestes y enfermedades de forma holística. Y ahí vemos en esta fotografía una abejita sobre un diente de león. Muchas veces nosotros vemos un diente de león y lo primero que hacemos es cortarlo. Y no, los dientes de león son flores que van a estar todo el año y tienen propiedades medicinales y tienen néctar para los casos de emergencia. Digamos que las abejas no consiguen otras fuentes de flor, es decir, carbohidratos, pero los dientes de león siempre van a estar ahí, junto con otras especies nativas como los tréboles
y esas son las flores que les van a servir a ellas en los periodos de escasez. Entonces, manejamos las también enfermedades de forma holística, con plantas, con hierbas, con tés medicinales, y tratamos a los animales con respeto, por supuesto. Las abejas es vida, como decía al principio del video. Si no hay abejas, no hay una gran diversidad de plantas. Si no hay una gran diversidad de plantas y no se pueden reproducir porque no hay abejas y no hay agentes polinizadores, muchas especies de animales empiezan a morir. La naturaleza ya no puede regenerarse. El ser humano ya no puede alimentarse tampoco, porque ya vimos que el 70% de la agricultura mundial depende de los polinizadores y las abejas son los polinizadores por excelencia. Así que yo, a los otros apicultores y a todos en general, siempre les dejo una pregunta. Y es: en todo lo que hagamos, preguntémonos si lo que estamos haciendo es para nuestro propio beneficio, si es para mí, o si es en beneficio de los seres que más amamos. Y había una analogía que una vez un mentor me dijo. Si somos padres, todos queremos hacer lo mejor para nuestros hijos, pero no necesariamente nuestras acciones van a hacer lo mejor para ellos. Entonces, en la apicultura, escuchamos muy frecuente que los apicultores sin excepción dicen: yo amo a mis abejas, o por amor a las abejas, o como les llamen. Pero las acciones están reflejando eso y muchas veces no. Entonces es importante conocer realmente su reproducción, conocer su biología, respetar sus ciclos naturales para poder trabajar de la mano con ellas y no venir con nuestro traje que no permite daños hacia nosotros, pero sí hacia las abejas, y ser como dioses para decidir en lo que va a suceder ahí en esa colmena con tal de poder producir más. Entonces, esa es una pequeña presentación, reflexión, y ahorita, si gustan, podemos empezar a platicar o resolver algunas preguntas. A mí, muchas gracias. Muchas gracias. Gusto. Muy interesante. Realmente me quedé pensando y también tengo algunos comentarios. Pero bueno, yo vi que alguien tenía la mano levantada, no estoy seguro. No sé si en este momento no lo veo, pero bueno. Si gustan, pueden abrir los micrófonos y podemos empezar a conversar un poquito, intercambiar ideas, y también voy a leer un poquito en el chat. Nos han dejado algunas inquietudes o comentarios, y después vamos a ir a la plataforma de Facebook. Veo que Toño. Julia tiene la mano. Sí, Julia, exactamente. Julia, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. ¿Dónde estás? Muy buenas noches, mi estimado. Ahí estás. Muchísimas gracias. Bienvenida. Sí, Yes. estoy hablando desde la provincia de Los Ríos, A Los Ríos. aquí en Ecuador. Sí. Muchísimas gracias por la apertura y por darnos estos conocimientos, mi estimado. Una pregunta para el compañero que nos acaba de impartir conocimiento. Como dije en el chat, nosotros estamos empezando con este tema de la apicultura por muchos motivos. El motivo de la polinización, salud, de naturaleza, pero sin embargo nuestra localidad carece, en tiempos de invierno, carece de alimentación natural para nuestras abejitas. Quisiera conocer si él nos puede dar un poquito de su experiencia, qué tipo de plantas, qué tipo de arbustos podemos plantar cerca de ellas para que puedan alimentarse naturalmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julia. Gracias por tu pregunta. Excelente pregunta. Realmente tendría que conocer cuáles son las variedades allá que tienen nativas. Lo que sí les puedo decir es que las malezas son la primera línea de alimentación. Si nosotros dejamos a la naturaleza hacer algún campo, van a ver que van a empezar a nacer dientes de león, van a empezar algunos arbustos que van a florecer, hierba mora, por ejemplo. No sé si ustedes le llaman hierba mora allá. Ese tipo de plantas que a veces llamamos malezas y que tienen flor y tienen un alto contenido nutricional. Podemos mencionar las pentas, si ya queremos algunas plantas ornamentales, por ejemplo, ahí la clave es tener diversidad, como dice Alfredo. Plantas ornamentales,
plantas alimenticias, albahacas, si queremos algo medicinal, podemos poner lavandas, etcétera. Pero lo más importante son las flores y plantas nativas. Eso es lo más importante, especialmente en las provincias, digamos, de los alrededores, fuera de la ciudad. Eso les podría decir, pero podemos compartirles también ahí el link. En un ratito en el chat lo pongo de algunas plantas. Amit, por comentarte, la zona de los ríos es más o menos una provincia seca, donde se pudiese dar muy bien lo que son leguminosas. Acá hay especies como la guava, la moringa, tal vez la conoces allá. Sí. También da muchas flores. Y lo último que yo he encontrado acá hay una planta que le identifiqué, se llama el Iptus capitata. Es una maleza que normalmente se las corta, pero veo que alimenta muchas especies, desde trigonas, abejas, moscas, avispas, y tiene 1.000.000 de flores. Algún rato para pasarte el nombre científico, porque un amigo de Centroamérica me pasó el nombre, pero las tenemos acá. Ok, excelente. Pero esa es una muestra de la importancia de tener esas malezas. Por lo menos si nosotros tenemos una parcela y bueno, no creemos malezas en todo el campo, pero dejemos por lo menos un espacio o los bordes. Los bordes son bien importantes dejarlos con floración nativa, como la que mencionaste ahorita, Néstor. No sé, por ser una región seca, tal vez lo podría comparar. Aquí en Guatemala hay una región seca también, donde la apicultura con Apis mellifera no es tan productiva por la misma razón, ¿no? Hay poca floración en el año. En la época seca es poca vida. Pero en estas regiones yo les aseguro que hay muchísimas especies de abejas solitarias y especies nativas, también como la que mencionas, las trigonas. Entonces son las especies que ahí tenemos que apoyar. Y podemos instalar algún hotel de abejas solitarias en estas provincias, por ejemplo, o varios hoteles de abejas solitarias para que ellas puedan anidar y que cumplan la función de polinización sin necesariamente tener Apis mellifera. Chévere, muchas gracias. Yo quisiera un poquito leer algunos comentarios que están acá en el Zoom y tal vez en la plataforma. Y también les comento, a mí yo acabé también de colocar su fanpage. Ya, entonces ustedes lo pueden seguir, Amit, está colocada ahí para que vean un poquito más del proyecto de ellos, ¿no? Voy a leer algunos comentarios un poquito y vamos a ir comentando. Le queremos agradecer a Julia por la pregunta. Y acá hay otro apicultor, es Josué. Josué Tufiño, dice lo siguiente: yo soy de Ecuador y soy apicultor. Recién empecé hace unos meses y también me gusta cuidar la Pachamama. Súper bien, chévere. Les comentamos nosotros el año pasado con Néstor, hicimos un curso de apicultura para principiantes, te comentamos a mí, lo hicimos con un apicultor que lleva más de 30 años siendo apicultor aquí en el Ecuador, ¿no? Y a mí me sorprendió bastante y bueno, también hay una especie como de... O sea, me quedó una sensación muy buena porque justamente con nuestro amigo se llama Colmenares La Perla, ¿no? Él nos decía lo mismo, ¿no? Hay un problema con el tema de la miel porque es muy adulterada y le dan, tienen los comedores y cada vez hacen mezclas y les dan simplemente para que produzcan más, ¿ya? Entonces no está enfocado tal vez en cuidar las abejas o cuidar, digamos, los apiarios, sino en producir más. Ahora, si bien vivimos en esta como sociedad que cada vez nos empuja a más, ¿no? A más cosas, consumir más, y ahora hay una especie como que de pausa por el tema de la pandemia, ¿cómo podemos equilibrar esto, Amir, en tu experiencia con el tema apícola y con los productos de la colmena? No solo, digamos, la miel, sino en general los otros productos, que hablemos del polen, hablemos del propóleo, tal vez el pan de miel. ¿Cómo podemos hacer ese equilibrio para que obviamente al apicultor o a la persona que se dedica a esa actividad también le resulte rentable, ¿no? Porque habría que buscar ese equilibrio. Sí, definitivamente, sí. Lo sostenible no tiene que ser solo sostenible en una variable, ¿verdad? No solamente sostenible económicamente, sino tenemos que considerar la parte social y ambiental. Y la parte económica también es importante. Mucha gente depende de la apicultura. Y qué bueno que así sea, porque es una labor en la que estamos fomentando también, en cierta manera, la conservación de abejas, si lo hacemos bien. Ahí la clave es, bueno, miramos qué es primero con las características locales. Puede ser un lugar
puede ser propicio para el ecoturismo. Si ustedes allá no tienen, por ejemplo, algún proyecto para ir a visitar colmenas y tener la experiencia de apicultor, esa es una fuente de ecoturismo que la gente pues, aprende, las ayudas y tienes una fuente de ingreso. Sin ir a los productos de la colmena, ¿verdad? Allá en España, Ecocolmena y tiene un proyecto que se llama Apadrinamiento de Colmenas y nosotros lo replicamos aquí en Guatemala. Y es que alguna persona o una familia pueda apadrinar una colmena que nosotros rescatamos durante un año, nos dan un fee inicial para poder sufragar todos los costos que eso conlleva y se le da algo de intercambio, por ejemplo, 1 o 2 visitas, algún frasquito de miel o la experiencia por lo menos de poder cuidar a las abejas. Entonces hay muchísimas formas de poder generar ingresos sin necesidad de irse a los productos de la colmena. Pero si queremos irnos a los productos de la colmena, en apicultura biodinámica, nosotros no cosechamos polen. Nosotros lo consideramos de alguna forma, bueno, cuando he dicho esto, algunos apicultores se han molestado, pero es una forma de maltrato animal desde nuestra perspectiva. Porque con nosotros cuando cosechamos polen, las abejas tienen que ingresar por unas trampas de polen que tienen pequeños orificios y al pasar las abejas, muchas de ellas, bueno, no solo desprenden el polen, pero también se les desprenden las patitas traseras. Esas afecciones que tienen las abejas, producto de eso, también pueden ser, pueden producir algún tipo de enfermedad viral, ¿verdad? Que después tenemos que tratar. Entonces se vuelve un círculo. Y además, las abejas necesitan el polen para su fuente de proteína y es muy difícil medir cuánto es suficiente y cuánto es adecuado cosechar. Entonces nosotros evitamos la cosecha de polen. Pero sí podemos hacer tinturas de propóleo, es medicina natural. Y también hay muchas personas que hay un mercado para ese tipo de medicamentos naturales. Miel, si nosotros cosechamos alguna cantidad, también podríamos tener cierta cera que se puede vender para fines, digamos, de cosméticos. Si es una cera 100% natural de abeja y no con parafina. Entonces, en fin, hay muchísimas formas con o sin productos de la colmena que nosotros podríamos optar para poder tener ciertos ingresos. Y es importante. Chévere, Mid. Súper bueno. Tal vez, si vamos a producir miel, perdón, sabiendo que la miel, que las abejas están bien, que no les estamos alimentando artificialmente, que estamos respetando sus ciclos, que es un lugar ecológico, sí libre de pesticidas, incluso va a ser una miel que va a ser más cotizada en el mercado, vas a producir mucho menos, sí, pero va a ser una miel que puedes vender mucho mejor. Entonces ahí hay formas de ir equilibrando. Qué chévere. A mí, muchas gracias por la respuesta, porque siempre está esa pregunta, ¿no? Y ahora, ¿cómo yo genero dinero? ¿Cómo genero recursos? Y lo que mencionaste al inicio fue, para mí es la clave, ¿no? El tema de la sostenibilidad no quiere decir que también no se genere recursos económicos, porque es parte de la sostenibilidad. Sí, cuidar la naturaleza, correcto, sí cuidar la parte social también, pero sí también cuidar esa parte económica que también es parte del sistema y no descuidarla, ¿no? Y lo que yo tengo una pregunta. Sí, José. Hola, sí, buenas noches. Por favor, buenas noches, adelante. Como dije, yo soy apicultor nuevo y entonces yo he estado consultando con otras personas que tienen más tiempo en esto. Y todos siempre han recomendado, por ejemplo, darles de comer agua con azúcar. Pero yo también al principio decía que, o sea, que ¿cómo así? Pues si eso no afecta en la producción de miel. Y todos me han sabido decir que o sea, las abejas solo van a consumir la miel para reproducir, o sea, para alimentar la reina y para que ella siga poniendo más larvas. Que ellas nunca lo van a utilizar como para crear miel. ¿Eso qué tanto de cierto tiene? No, te voy a explicar cómo funciona. Las abejas no prefieren comer miel. De entrada, ellas comen directamente néctar, que está más fresco, pero las abejas van a colectar un montón de néctar de las flores que la convierten en miel, o sea, la transforman, agregándole enzimas digestivas, saliva, y esa miel, cuando ya está lista, ya está operculado, es decir, está sellado al panal, es una miel de reserva. Es como tener ya una etiqueta ahí negra de un whisky. Ya la tenemos de reserva solo para casos especiales. Esa miel la van a consumir
Por ejemplo, aquí en Guatemala tenemos temporada lluviosa, temporada seca. Ahorita está empezando la temporada lluviosa. Es decir, todos los 5 o 6 meses anteriores que ellas estuvieron trabajando para poder producir esa miel, la tienen en reserva para poder vivir estos 6 meses que se vienen con lluvia, en donde la lluvia viene a lavar todo el néctar y el polen de las flores. Entonces tienen muy poco ingreso de alimentos. Si nosotros cosechamos más de lo que debemos de esa miel, porque podemos decir, esto está lleno de miel, se va. Y así sucede. Entonces, cuando nosotros extraemos más de lo que debemos, los apicultores tienen que darles agua con azúcar, porque si no se mueren de hambre. Le estamos quitando miel para darles agua con azúcar, ¿entienden? Si no les quitamos miel, no les tenemos que dar agua con azúcar. Esa es la relación. Las abejas sí es cierto que producen un excedente de miel. No toda la miel que producen la van a consumir. Hay que conocerlas muy bien. Hay algunas reglas, algunas formas de saber. Pero la forma más fácil, si no nos queremos hacer bolas, diríamos acá, es que por cada panal lleno de abejas tiene que haber un panal lleno de miel. Y eso va a ser suficiente para que ellas puedan alimentarse durante esa época. Nosotros hemos optado aquí en Guatemala, y eso también es un proceso que conlleva más tiempo, en tener 2 cámaras de cría, o sea, una encima de otra. Normalmente se pone una, nosotros tenemos 2 cámaras de cría. En la segunda alza, ahí van a tener muchas reservas de miel, y a partir de ahí podemos poner medias alzas para la miel. Pero digamos, el núcleo, la primera alza es sagrada, esa nunca la abrimos. La segunda alza es también para la alimentación de ellas, y después la media alza es la que cosechamos, y así sabemos que no los vamos a afectar. Hay diferentes maneras, pero la miel les sirve a ellas, que su fuente de carbohidrato es bien importante. El carbohidrato es su fuente de energía. Si no hay miel, ellas no pueden producir panal, y también un porcentaje de miel y polen. Ellas la van a transformar para poder producir jalea real. La jalea real es el alimento de las crías y el alimento de la reina. Y si tenemos abejas que están desnutridas porque no tienen buena alimentación, la reina no va a tener buena alimentación y no va a poder hacer su función adecuadamente. Entonces, en nuestra perspectiva, no es cierto lo que se dice generalmente en la apicultura convencional. No necesitamos darles agua con azúcar, y les damos agua con azúcar simplemente si hicimos mal nuestro trabajo, o simplemente si nuestra finalidad era producir miel a costa de su propia salud y nutrición. Espero haber más o menos explicado un poquito, por lo menos de nuestra perspectiva. Muy bien, a mí muchas gracias. Muchas gracias también a nuestro compañero apicultor que está empezando, Josué, ¿no? A mí voy a leer algunas preguntas que hay acá en el chat, y también hay unas preguntas que también están en Facebook, ¿ya? Un poquito para tal vez ir cerrando, ¿no? Un poquito. Pero hay algo muy interesante acá. Bueno, aquí nos dicen, muy interesante, sería bueno un taller para poder tener colmenas pequeñas, así como los huertos, ahora que toca pasar más en casa. Bueno, eso sí les comento, nosotros hacemos con Néstor talleres continuos, ahora talleres para como principiantes en tema de huertas, y vamos a tener un taller próximamente, ya creo que en una semana. Les vamos a dejar el contacto, están interesados, pues les podemos dar información, ¿no? El tema de tener colmenas en casa, apicultura urbana, es un boom que nació, me parece, en Estados Unidos hace algunos años. ¿Qué opinión tienes de eso, Hamid? Así como un poquito para comentar ese tema. Perdón, ¿me puedes repetir? Estaba leyendo un comentario aquí. Ah, ya, claro, correcto, sí. Aquí, bueno, aquí nos dice, sería bueno tener como colmenas pequeñas, como el tema de las huertas. Entonces, ahí les mencionaba que el tema de la apicultura urbana tiene como un boom medio especial, sobre todo nació en Estados Unidos, ¿no? Y algunos países europeos tal vez tiene un auge. Pero, ¿qué opinas tú de ese tema, Hamid? Ese es un tema controversial. A mí me gustan los temas controversiales. Es bueno definitivamente, y al mismo tiempo puede ser contraproducente. Definitivamente las urbes, las ciudades, originalmente también son espacios para las abejas. Lo que pasa es que nosotros ya no queremos ver abejas en nuestra casa y las hemos desplazado, ¿no? Hay árbol visto, árbol talado, y las abejas ya no tienen dónde anidar.
esas abejas que están enjambrando se acercan a nuestra casa y se vuelve un círculo vicioso en el que muchas personas por temor le aplican veneno o las matan o las ahuyentan. La apicultura urbana en nuestros países puede ser positivo o puede ser delicado. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje grande todavía de africanización. Africanización, me refiero, es una variación genética que surgió en Brasil en 1956. Esas abejas africanizadas, que fue un cruce en un laboratorio entre abejas Apis mellifera scutellata en los trópicos africanos y las especies de abejas europeas que trajeron los conquistadores. Ese cruce resultó en abejas sumamente agresivas. Si nosotros queremos tener una colmena de abejas y resulta que su nivel de africanización es alto porque no lo podemos saber a simple vista y la queremos tener en el techo y en menos de 10 metros tenemos una escuela o tenemos otra residencia, puede ser muy peligroso. Pero si las queremos tener con fines de polinización o de repente a veces entre las paredes se mete alguna colmena y está allí y ahí vive por años, mi recomendación es dejémosla. Hace más o menos 2 semanas rescatamos unas abejas que tenían 8 años en un árbol, estaba hueco, en un árbol en un jardín de una casa, zona residencial. Yo les dije, ¿para qué las vamos a rescatar? Si llevaban 8 años acá, no habían picado a nadie, pero resulta que alguien allí las vio, el vecino las vio y dijo, yo no las quiero ver por temor. Entonces, ese temor hizo que nosotros tuviéramos que extraer a una colonia que llevaba 8 años ahí. Vieran ese tronco, era precioso, abejas totalmente tranquilas, estables. Entonces, no sé, siempre no soy de decir sí o no, simplemente depende, todo va a depender también de nuestra finalidad. Pero si tenemos una colmena en el techo, de hecho aquí en el techo tengo una colmena de abejas, pero no la abro, ¿verdad? Simplemente las tengo con fines ahí de conservación y que polinicen y vivan tranquilas. Entonces todo va a depender. Chévere, a mí súper interesante, sí, el tema este de la apicultura urbana. Sí, perdón. Lo que sucede en Europa y digamos, en el norte de los Estados Unidos es que allí todavía no llegó la africanización en Estados Unidos, pero en Europa tienen otra abeja, que es la abeja italiana, le llaman, que esas abejas son muy dóciles. De hecho, en Alemania, donde tuve un apiario, yo podía trabajar sin traje y a veces sin camisa y no me picaban, a pesar de que en aguijón. Entonces, depende de esa variación genética, realmente. Increíble ese tema. Aquí tuvimos un curso el año pasado, nos fuimos a Santo Domingo, digamos casi entre Sierra y Costa, con Néstor y bastantes estudiantes y el instructor de Colmenares La Perla, y fue muy interesante, pero sí, siempre con los trajes de protección, ¿no? Bueno, voy a leer un par de preguntas más y antes de cerrar el día de hoy. Dice Elizabeth, mira, nos escribe desde Puerto Rico, qué chévere que esté por acá acompañándonos. Dice lo siguiente: estoy aprendiendo desde cero y me gustaría leer sobre este tema. ¿Me pueden recomendar libros y lugares alrededor del mundo donde pueda aprender la apicultura al natural? Bueno, yo ahora te recomiendo Guatemala, ¿no? En el proyecto Bee Hub, ¿no? Pero ahí a mí te va a dar algunos datos más. Sí, gracias Antonio y gracias Elizabeth. Saludos hasta Puerto Rico. Hay varios apicultores. En los Estados Unidos hay uno que yo recomiendo. Se llama Spikenard Honeybee Sanctuary. Lo puedo también poner si me escribes un correo, te lo paso el dato. Ellos trabajan apicultura biodinámica en inglés. Si queremos, nosotros también en Bee Hub, nosotros brindamos cursos presenciales, pero también tenemos cursos en línea y han participado personas incluso de Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, México. Sería interesante también tenerte a ti de Puerto Rico, y ese curso lo damos 4 veces al año. Es un curso introductorio de 5 semanas. Ahí nosotros compartimos, como en esta ocasión, con masterclass en vivo y también lecturas complementarias y algunos ejercicios. Tenemos un diplomado que vamos a sacar a final de este año también, un diplomado de 6 meses que vamos ya muy a profundidad sobre conservación y Apis mellifera y también meliponicultura. Algunos libros, en Argentina también, ahí hay un par de compañeros que manejan muy bien la apicultura biodinámica. Y libros podría recomendar, aunque muchos están en inglés, pero yo tengo ahí un par de PDFs en español
uno que se llama El hombre y las abejas, Michael Weiler. También, bueno, si me escriben un mail, les voy a poner aquí en el chat en mi mail, hijogт@gmail.com. Yo les puedo pasar ahí un par de referencias bibliográficas, un par de PDFs con mucho gusto. Pero yo generalmente leo en inglés sobre la apicultura biodinámica, con autores, por ejemplo, Gunther Hock, Michael Weiler, que es alemán, Matías Thun o María Thun, por ejemplo, y también algunos otros, pero eso sobre todo. Chévere. También les recuerdo que les dejé la fanpage de Amit, ¿sí? Así que también pueden entrar y pues pueden revisar información. Voy a pasar en este momento a la plataforma de Facebook, porque también hay algunas preguntas que quisiera revisar. A ver, aquí, bueno, también saludos a Perú, nos acompañan desde Perú también. Aquí dice, aquí mira, vamos con estas dos que están interesantes. ¿Qué opinión tiene respecto a la premisa atribuida a Albert Einstein que se refiere a que si se llegaran a extinguir las abejas, nuestra existencia no pasaría más de 4 años? Saludos desde Machala, El Oro, desde Ecuador. Saludos, saludos. Todavía tenemos cierta, no se sabe si es a ciencia cierta que haya sido Albert Einstein el que dijo esta frase. Algunos lo atribuyen a una marcha de algunos campesinos allá en los Estados Unidos. Pero lo que sí es cierto, tal vez no es así de drástico que se van las abejas y en 4 años nosotros nos morimos parejo. Tal vez no es así, pero lo que sí es cierto es que ya vimos que sin abejas más del 70% de los cultivos no existirían. Hay algunas plantas que no dependen de la polinización de abejas u otros animales, por ejemplo el trigo, el arroz, el maíz. Ellos son polinizados por el aire, no por insectos o animales. Entonces posiblemente nuestra dieta se basaría en ese tipo de carbohidratos. Definitivamente habría una degeneración o degradación del medio ambiente a nivel general. Ya no se reproducirían las plantas de la misma forma. Ya no podrían haber tantos frutos para todos ni tantas hortalizas, tal vez solo algunas pocas. Y definitivamente habría mucha hambruna. Yo pienso que una gran parte de la población mundial moriría de hambre. Habría guerras posiblemente por eso. Nuestra alimentación se basaría en otras formas de alimentos sintéticos u otras formas de alimentarnos que no requieran de la polinización. Así es, digamos. O sea, la civilización como la conocemos hoy en día ya no sería posible si no hubieran abejas. Es muy delicado el tema de la pérdida de abejas y está sucediendo. Entonces, sí. De hecho, he visto reportajes en donde ya están diseñando abejas robot. Y no quisiera llegar a eso. ¿Por qué no cuidamos las que están vivas, verdad? O en algunos lugares de China hay tanta contaminación por pesticidas que tienen que polinizar los árboles a mano con hisopos. Entonces, tampoco es lo más eficiente. Muchas gracias, Amit. Sí, estoy de acuerdo contigo y vi el tema de las abejas robot. Un poquito loco, ¿no? Pero bueno, vamos a ir con una última pregunta. Yo veo que hay varias preguntas acá en el chat de Zoom, pero no queremos alargarnos pues un poquito en esta noche. Voy acá a la plataforma de Facebook otra vez, ¿ya? Y acá hay una pregunta, me parece que es de una persona de Guatemala, Amit. Dice lo siguiente, Melissa, si deseamos empezar con algunas colmenas, ¿qué necesitamos? Y aquí en Guate, ¿dónde se podría comprar los materiales? Bueno, esa como que va directo para Guatemala. Lo que nosotros haríamos o lo que nosotros hicimos, en primer lugar, sí tenemos que tener un lugar, un entorno, un lugar adecuado para poner un apiario con las condiciones necesarias, que haya agua limpia, no muy lejos, que no haya aplicación de pesticidas, que haya diversidad de plantas, de alimentos para las abejas. Hacer un diagnóstico inicial, qué variedades y qué especies de abejas existen para tener un límite y no afectarlas con una superpoblación de apis mellifera. Y luego equipo, por ejemplo, puedo mencionar al señor Carlos Pachel aquí en Guatemala. Él hace cajas especiales de apicultura. Te puedo dar el contacto si me escribes. O Agropecuaria Coba, también venden algún equipo básico, trajes, etcétera. Y tal vez
lo que nosotros hicimos fue rescatar abejas y por eso nuestro apiario es de abejas rescatadas, no son abejas compradas, pero también hay algunos lugares que te venden el paquete o el núcleo de abejas más o menos a 550 quetzales aquí, con reinas ya, digamos, ¿cómo se diría? Ya con una genética un poco más variada, más dóciles. No es lo que hacemos nosotros, pero sí existe esa posibilidad. Y luego, pues, aprender. Yo creo que lo más importante ya cuando tienes abejas es aprender. Querer aprender y querer hacer un bien para ellas. Chévere. Muchas gracias, Mid. Vamos con una última pregunta porque me pareció interesante y creo que con esta cerramos y les pedimos disculpas si no logramos responder todas las preguntas. Pero bueno, voy a leerla y dice lo siguiente. Es con referencia a lo que tú mencionabas, un poquito lo que también comentamos, Amit, en el tema de cómo buscar ese equilibrio entre cuidar también a las colmenas y también buscar también esa generación de ese recurso económico que también es necesario. Y dice lo siguiente. Buenas noches a todos. Saludos desde Chordelec, provincia de La Suay, en el sur del Ecuador, ¿no? Una consulta en base a qué se debe poner precio a la miel. Yo cosecho miel multiflora silvestre y orgánica, 100%, pura, y el frasco de 250 gramos lo vendo a $5. Y me dicen que está demasiado caro, que la miel es barata y si es de un apicultor directo todavía más. Aparte de que me dicen que está cara, dudan de que sea apicultora. Encima más, ¿no? Me encanta ese comentario. Sí, honestamente no te sé decir el precio, pero yo siempre digo, mira, es mejor que me reconocen como, Cecilia tiene la miel más cara de Ecuador. Creo que es Ecuador. Y te reconoces por eso y te haces una diferenciación y ahí haces un montón de labor de marketing. Y mira, esa es la más cara del mundo porque uno no las exploto, porque es orgánica, porque es silvestre y por lo que quieras. De hecho, nosotros, como no producimos miel, realmente a veces producimos un frasco un poquito más pequeño que 250 gramos, solo un lote de 25, 30 frascos y lo vendemos incluso más caro de lo que tú estás poniendo. Entonces, pero digo, mire, la miel no se descompone. Nuestra finalidad no es producir la miel. Entonces, si tú no la quieres, ve y compra una miel barata. Ahí está en el supermercado y te va a costar 10 veces más barato de la que yo la puedo ofrecer. Pero posiblemente no es pura miel. Y si es miel, posiblemente las abejitas ya están consumiendo azúcar en vez de su miel. O sea, no me quiero meter a cuál es un precio adecuado. Yo creo que el precio es también acorde a tu filosofía de trabajo, al esfuerzo que le pones, a la conservación, cómo cuidas tú a las abejas. Ahora, si tú o alguien dice, bueno, yo extraigo toda la miel y saco 100 libras de miel cada cosecha que hago y después las alimento, posiblemente sí va a ser muy caro porque ya pasó otros procesos, o si la ultrafiltras, etcétera. Pero yo creo que ahí nos volvemos creativos y hacemos una labor ya de marketing y diferenciación, ¿verdad? Un océano azul que le llaman en el mundo de los negocios. Pero yo te diría que la miel directa no debería ser más barata. A mí me parece un precio adecuado, pero yo creo que tendrías que hacer una labor de decir cuáles son los beneficios o cuál es la diferenciación de tus frascos de miel y por qué estás poniendo ese precio, que es válido. Tú pones el precio que tú consideres que es lo que vale. Entonces. Correcto. Buena sugerencia. Justamente estaba pensando por ese lado. Ahora el tema de lo que hablamos del negocio de sostenible o sostenibilidad, o sea, también va en generar este tema de un proyecto a través de, digámoslo así, un marketing efectivo, ¿ya? ¿Por qué yo voy a poner ese precio? ¿Ya? Entonces, si yo sé que mi producto tiene características diferentes, puedo colocar un precio diferente también, pero ahí el tema es cómo yo puedo llegar al mercado con esa idea diferente. Ese básicamente es el trabajo, ¿ya? Y también pensar en nichos, porque esa miel no es para todo el mundo, esa miel es para nichos especiales. Acá en el Ecuador, tú estás en Cuenca, hay tiendas especializadas en temas de comercio justo, temas orgánicos, y podrías tal vez empezar a buscar por esos lados, ¿ya? Y empezar a diferenciarte y a montar en sí una historia de tu proyecto,
eso es lo que más te va a ayudar a generar un mejor precio, ¿ya? Eso es súper importante. A ver, para terminar, para cerrar, bueno, primero quiero agradecerle a Mid una vez más. Gracias por estar con nosotros, por venir acá al Ecuador. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por haberte dado el tiempo. Y bueno, les comento rapidito que con Amid nos conocimos hace algunas semanas. Bueno, este año participamos juntos en un seminario justamente de agricultura orgánica. ¿Ya? Entonces hicimos un video también. Les cuento que tenemos ya un canal en YouTube y está puesta la información del video. Y bueno, vamos a poner también esta charla, también la vamos a subir. Y también les recuerdo que les he puesto aquí tanto en el chat del Zoom y en Facebook Live, les he puesto un link. Estamos por empezar un taller la siguiente semana de huertas urbanas para, digamos, para principiantes, ¿ya? Si les gustaría empezar una huerta, nosotros con esto queremos darles lo que realmente es importante para empezar. Nos pueden mandar un mensaje, empieza más o menos en una semana. Es un taller de 2 sábados y el precio es muy, muy accesible, de $9. No sé cuánto es eso en quetzales. A mí, $9. $9. Sí, $9. Como 50 quetzales. Mire, solo por 50 quetzales van a empezar su huerta, ¿no? Entonces, si están interesados, pues... Está bueno el precio. Nos pueden mandar está muy caro, ¿no? Yo voy a poner mi diferencial ahí. Entonces pueden mandarnos un mensaje y les damos toda la información. Algunas personas ya han entrado al grupo y pues esperemos vernos con más personas para que empiecen, ¿no? Listo. Entonces, sin más, no sé si quisiera cerrar con algún comentario, unas palabras de despedida, Amit. Yo agradezco a ti, a Antonio, a Néstor, también el equipo allá, y a todos ustedes por habernos acompañado a querer aprender un poquito más sobre las abejas, porque conocer nos va a permitir observar, tomar mejores decisiones también como consumidores, como productores. Y de repente ahí les dejé algún granito de polen de conocimiento para que ustedes quieran aprender y aprender más. El mundo de las abejas es súper apasionante. Una vez entras y ya no hay vuelta atrás. Ya no me imagino mi vida sin abejas y espero que ustedes tampoco. Así que a tener abejitas, y si no podemos tener abejitas, a sembrar muchas flores, a poner bebederos, a poner hoteles de abejas solitarias y a tomar decisiones también conscientes. Eso implica conocer a nuestros apicultores también. Hay gente que está haciendo bien las cosas, como Cecilia, ahí está. Ya pueden contactos, por favor. Que nos mande su web para empezarle a hacer pedidos desde acá. Sí, pero bueno, yo también les agradezco por acompañarme y celebrar conmigo y con el equipo de B-Hope, que tal vez nos está viendo también por allí este Día de la Tierra. Vamos a tener algunas actividades virtuales también para el Día Mundial de las Abejas, el 20 de mayo, así que estén pendientes. Les motiva a que nos sigan ahí en nuestras redes sociales para también saber todo lo que estamos haciendo. Y muchas de nuestras actividades son virtuales, entonces también para todo público, para que nos puedan acompañar. Así que muchas gracias. Lo vamos a poner en nuestras redes también cuando sea mayo, ¿no? Nos mandas a mí y lo vamos a poner para que más gente se pueda enterar y conocer un poquito más. Entonces, buenísimo. Néstor, no sé si quieres decir algo para despedirnos y cerrar esta noche. Muchas gracias, Mid, por tu valiosa contribución con el planeta. Mucho gusto. Y a cada uno de ustedes que están ahí, que quieren también hacer la diferencia, no se desanimen, no necesitan hacer grandes inversiones. Con una cajita que empiecen es el éxito. Y con Toño vamos a hacer varios cursos también en apicultura. Ojalá se puedan integrar. Eso, Toño, muchas gracias por toda la gestión. Estamos en contacto. Chévere, listo. Entonces, muchas gracias a todos. Una muy, muy feliz noche. Descansen y pues nos estaremos viendo tal vez en otra ocasión. Y bueno, ya voy a comprometer a mí tal vez para una segunda charla de apicultura biodinámica y pues les estaremos avisando, ¿no? Con todo gusto. Allá estamos a las órdenes cuando quieran. Yo encantado de poderlos acompañar. Chévere, muchas gracias. Muchas gracias, Amit. Una buena noche, Néstor, que estés muy bien. Igualmente y a todos los que nos han acompañado, ¿no? Una muy buena noche. Muchas gracias. Chao. Mucho gusto.